Muy bien, bienvenidos a la mediación uno del proyecto que vamos a verificar en este momento. Como pueden ver, tengo una pantalla, entonces cualquier cosa ahí, si tienen dudas y demás, me van consultando, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema. Entonces, sin más, iniciamos. Estos son los aspectos generales. En los aspectos generales, desde luego vamos a hablar sobre ambiente, vamos a ver el IDE que vamos a utilizar y todo lo demás referente a lo que es lo requerido en este proyecto. Vamos a necesitar el Visual Studio 22, el lenguaje va a ser C Sharp, se va a utilizar y va a ser, más bien, el proyecto va a estar implementado en .NET. Será un proyecto con estructura MVC y programación orientada a objetos. Este Net 7 es un fallo ahí, por favor ignorarlo. Vamos a utilizar el 8. Los datos serán almacenados en variables de aplicación, es decir, no se almacenarán datos en base de datos. Se recomienda el uso de caché, ya que, bueno, de igual forma queda la decisión de ustedes si lo efectúan, en muchas ocasiones lo efectúan con arrays y demás, entonces se recomienda el uso de caché. No hay persistencia, significa que si se cierra la aplicación se pierden los datos. Se debe crear clases y colecciones de objetos y se utiliza el punto 7 en negrita. Es importante porque, por ejemplo, si se utiliza otro software para implementar el proyecto, se calificará con una nota máxima de 20. Estos de acá son lenguajes de ejemplo. Hay que utilizar el ambiente que estamos viendo en este momento o el ambiente que se está solicitando más que todo. Si el proyecto no se ejecuta en máquina virtual, de hecho me parece que también el enunciado indica esto ignorarlo también, porque anteriormente en los cuatrimestres anteriores o cursos anteriores se habilitaba una máquina virtual para poder integrar el proyecto en la misma, ejecutarlo y que todos tuviéramos el mismo ambiente. Pero por problemas de concurrencia y demás, se decidió que se efectuara mediante el módulo. Nada más agregarlo ahí en el módulo y ya la verificación posterior sería por parte del profesor. Y el detalle importante es que este proyecto debe compilar. Dependiendo de los problemas, se podrían solventar, se puede hacer algo sencillo, nada más que el detalle es que debe ser probado, verificado de que esté trabajando adecuadamente. Esto más que todo es por compatibilidad. Por ejemplo, si se utiliza otro tipo de .NET, otra versión y demás, podría generar problemas. Entonces ahí sí habrá repercusiones en la nota. Antes de arrancar con los requerimientos específicos del proyecto 1, siempre me gusta efectuar esta aclaración, dado de que en posteriores ocasiones hemos notado que genera ciertas dudas y ciertos problemas a la hora de efectuar lo que es el proceso de buscar. Esta es una tabla de ejemplo que tenemos por acá. Estos datos desde luego están mal. Simplemente es una idea de tener una lista. Se va a solicitar, más bien se requiere de que el buscar obtenga una opción o un input en el que podamos efectuar o agregar lo que necesitamos encontrar en la lista y un botoncito de buscar o aceptar y demás. Acaba de llegar un mensaje de que no están viendo pantalla. Vamos a verificar. Esté todo bien. Me confirma. Me confirman por si están viendo la pantalla. Ok. Recuerden por favor que pueden hablarme sin ningún problema, ¿verdad? Que no estoy viendo el Teams.
Vamos a ver, estos eran los aspectos generales que estaba comentando anteriormente. El detalle de buscar, que es generar una opción o un input donde podamos efectuar o agregar la información que necesitamos buscar y un botón. Pueden agregarlo a la izquierda, a la derecha o arriba, ya ustedes deciden dónde es la mejor opción o dónde creen que se ve de la mejor manera. Y como se menciona por acá, a la hora de presionar el botón, que se filtre la información que tenemos en este espacio y si no hay coincidencias, que muestre la lista vacía o que muestre un mensaje indicándolo de que no hay coincidencias. ¿Todo bien por acá? Continuamos. Inicialmente, este es el resumen de lo que vamos a ocupar en el proyecto. En este software vamos a efectuar 3 CRUDs. Vamos a efectuar registros de empleados, registro de vehículos, registro de clientes y registros de lavado de vehículos. Posteriormente vamos a ir detallando cada uno de ellos. En el registro de empleados, el sistema debe permitir llevar un registro de estos, de los empleados. Debe implementar una o varias páginas web con su respectivo CRUD y el registro para el registro de todos los empleados. Esta es la información que vamos a requerir en la lista de los empleados, información que se va a almacenar en el proyecto. La cédula, fecha de nacimiento, fecha de ingreso de la empresa, salario por día, días de vacaciones acumulados, fecha de retiro, monto de liquidación. Nada fuera de lo normal, nada extraordinario. En el registro de vehículos, de igual forma el sistema debe permitir llevar el registro de vehículos que se atienden. Para esta primera etapa, los vehículos no van a tener relación con los clientes, es decir, únicamente va a llevar información del vehículo sin ningún tipo de arraigo con el CRUD anteriormente mencionado. Se debe implementar una o varias páginas web con su respectivo CRUD para la inserción y demás de los vehículos. Estos son los datos que tenemos por acá. Vamos a requerir placa, marca, modelo, tracción, color, última fecha de atención y tratamiento especial nanocerámico. En este caso únicamente vamos a tener esas dos opciones, sí o no. Nada más para confirmar si lleva tratamiento o no, básicamente. En el registro de clientes, el sistema va a permitir realizar un registro de clientes de igual forma que en el CRUD anterior. En esta etapa del proyecto, este CRUD no tendrá relación o existirá una relación con el usuario y puede realizar todas las funciones para crear o modificar los clientes. Es decir, el usuario que ingrese al sistema, o más bien lo vamos a tener como un control de usuarios. Al ingresar al sistema se va a poder mover por todos los módulos para poder efectuar todos los procesos. Se debe implementar una o varias páginas web con el respectivo CRUD para los clientes y acá tenemos la información requerida para este módulo. Vamos a ocupar identificación, nombre completo, provincia, cantón, distrito, dirección exacta, teléfono y preferencia de lavado. Semanal, quincenal o mensual. En este caso, de igual forma, una listica para seleccionar uno de ellos. En el registro de lavado de vehículo, vamos a tener que, de igual forma, en esta primera etapa, los lavados de vehículos no tendrán relación de objetos con el cliente ni con el vehículo. Es decir, no van a haber dependencias. Esta es la información que vamos a requerir. ID de lavado, placa de vehículo, ID de cliente, ID de empleado, tipo de lavado a elegir. Vamos a tener estas opciones: el básico, el premium y el deluxe y la joya. En este caso, al seleccionar la joya, como es un monto a convenir, entonces se debe solicitar el mismo para el posterior cálculo de factura, por decirlo de alguna forma. Adelante, Mike. Profe, buenas noches. Yo Buenas tengo una noches. consulta para ese tipo de lavado de la joya. Vieras que no me queda claro cuál es el precio que tenemos que poner para efectos de cálculo ya del código. ¿Se puede hacer ahí un valor inventado que sea mayor al deluxe? No sé, cualquier monto. Sí, sí, claro.
de hecho esa es la opción, como dice convenir, en este caso el cliente y el que va a efectuar el lavado se hacen ¿cómo decirlo? Llegan a un acuerdo básicamente de cuál va a ser el precio adecuado, porque son el detalle de todos los anteriores, tratamiento hidrofóbico y demás información o demás tratamientos, y puede llevar menos o más cosas. Entonces ahí a convenir básicamente cuando el usuario seleccione que va a ser un tipo de lavado de la joya, que tengamos un input de la par o de alguna forma que ustedes crean conveniente para solicitar la información del precio. Ah, ok, ok. Sí, es que yo, como por simpleza, pensaba como desarrollar algunas variables que ya contuvieran como el precio. Por ejemplo, en el caso de los tres primeros, sí, son precios ya estáticos, ¿verdad? Correcto. Pero no sé qué tanta elaboración como están pidiendo ustedes para ponerse ya uno creativo, o si puede ser uno como mantener las cosas fáciles y decir, no sé, le voy a poner 25.000 estáticamente, o no sé si me explico, o sea, no sé qué tanta confección tenga que llevar esa variable. Sí, dado que es a convenir, entonces la negociación que va a tener el cliente con el encargado no va a ser la misma siempre, con el empleado. ¿Cómo decirlo? Eso, más que todo como para ponerle un poquito de complejidad al proyecto para ir haciendo cosas. Como dice usted, al seleccionar la joya, no es que va a ser 25 siempre. Abrir un espacio en el que se pueda agregar algún monto, porque por ejemplo, el cliente podría decir, yo quiero todos los tratamientos anteriores, haciendo un escenario para ejemplificarlo, pero qué sé yo, no quiero que sea hidrofóbico, que es algo Ok, que no tiene los tipos de lavados anteriores. Entonces, sería injusto cobrarle los 25 al caballero si no, ok. si no Bueno, lo que se me va. ocurre que se puede hacer es, tal vez, si nos queremos ir ahí un poco más a la complejidad, es igual, de paso, si le sirve a los demás compañeros, es que tal vez uno pueda sacar el cálculo, por ejemplo, si nos vamos al básico, son uno, dos, tres opciones, ¿verdad? Se me ocurre Ujú. que, qué sé yo, cada opción pueda costar 2.500 y tal vez para lo que es la joya, uno puede hacer como algún radio bottom de que el usuario seleccione y que en base a ello se le vaya sumando, algo así se me ocurre, Sí, puede ser una opción. como más básico. O sea, solo quería saber qué tanta elaboración había que hacer en la variable, pero me parece que puede ser ahí como una trampilla para efectos de puntos. Más que trampas para ponerle complejidad, porque como usted lo menciona, bien pueden ser variables o bien puede ser Sí, un array que tenga sí. los precios, o bien puede ser sencillamente que hay un combo box, una lista ahí, entonces el usuario elige Ajá, la joya ajá, y aparece un input donde se sí. solicita el precio con que se convenió en ese momento o que el cliente va a cancelar en ese momento. Ok, ok. Y profe, una consulta más. Yo no soy así como súper experto en el tema, pero para este proyecto, ¿hay alguna limitante para usar JavaScript cuando se necesite? ¿O la idea es tratar de no usarlo? Es que del profe anterior, de la tutoría del sábado, me parece que él decía que tratáramos de no usar JavaScript, al menos para este proyecto, pero yo no sé si entendí bien, o tal vez si algún otro compañero me corrige, o si usted de paso me puede dar como el feedback. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Sí, lo ideal es no utilizarlo porque digo, desde luego que JavaScript es una herramienta poderosa que facilita un montón de cosas. Pero, por ejemplo, si van a efectuar validaciones, si van a efectuar, qué sé yo, mensajes de error y demás, no le vería problema. Ok, Pero más que todo es para enfocarnos en el uso de .NET en lo que es web. Más que todo es para ambientarnos en ese aspecto. Utilizar las vistas que ya trae .NET y utilizar los lenguajes que este posee para irnos ambientando. ok, listo, listo, profe. Por allá, muchas gracias. Entonces, como para no depender de JavaScript, digámoslo de alguna forma. Ok, punto que continúa en este caso, que este sí está arraigado con esta parte de acá, es decir, va a ser un conglomerado que es algo como vemos en este ejemplo, pero vamos a ir detallando el mismo. También dentro del registro de lavados se va a utilizar el valor de IVA del 13%, es decir, vamos a calcular el IVA. Vamos a tener también el estado de lavado del vehículo, que son esas tres opciones. Y de igual forma se debe implementar el CRUD para este caso. Y
Dice que solo va a mantener, se va a efectuar un mantenimiento por cliente. ¿Qué significa esto? Que normalmente un cliente podría tener una gran lista de mantenimientos, desde luego, un historial. En este caso, el proyecto, como es el primero, vamos a ir avanzando poco a poco. Con efectuar un mantenimiento ya estaríamos cumpliendo con el requerimiento. Entonces, este sería el ejemplo de cómo estaría, ¿verdad? Cómo que serían esas dos implementaciones, más bien, esos dos requerimientos que vimos anteriormente. Yo agregué aquí el total. Este no está solicitado en el enunciado, pero en lo personal, sí, sería un buen cálculo tenerlo por ahí, ¿verdad? Más o menos por ahí va el detalle de lo que es el registro de lavado. Lo agregué por acá para evitar problemas. Más que problemas, sería como confusiones, porque en el enunciado están en puntos aparte. Como se menciona por acá, están en el punto 4 y el 5. Entonces, se podría pensar de que hay que hacer dos CRUDs, pero lo ideal es efectuarlo en un solo módulo. Y para facilitarles un poco. Entonces, consideraciones importantes. Recordar que todo el sitio web debe ser navegable, es decir, poder tener mecanismos para moverse entre las diferentes páginas web. O sea, debería de ser sencillo, ese es el ideal para el usuario. Y el estudiante debe grabar un video. Este detalle es importante, ¿verdad? Explicando todas las acciones que considere necesarias para explicar los puntos que se le solicitan. Debe contener explicaciones de partes del código fuente que por el conocimiento del estudiante son primordiales para el funcionamiento del instrumento. Es decir, en este video o se debería tener dos opciones. Lo que requerimos es más o menos cómo codificar un proyecto, es decir, vamos a explicar el código fuente. No vamos a hacer clase por clase, ¿verdad? Sino las clases más importantes o el código más importante que ustedes consideren. Y posteriormente, eh, mostrar el proyecto, es decir, mostrar la interfaz. Estaba pensando que en ocasiones cuando tenemos registros de usuarios, logueo y demás, es importante tener o mostrar más o menos o más o- cómo se efectúa o cómo se realiza el ingreso al proyecto, porque claramente eh, ustedes son muy creativos y en ocasiones hay que elegir un usuario, el usuario viene por debajo quemado o está en el código, entonces, más que todo como para aclarar cómo se efectuó, cómo facilitarle al profesor de la evaluación del mismo y así saber cómo estamos trabajando el proyecto. El estudiante debe presentar el instrumento con todo el código fuente, que era lo que veníamos mencionando, y básicamente este punto lo que habla es de agregar el proyecto al módulo. Como mencionaba, de hecho, al inicio, anteriormente se efectuaba con máquina virtual. En este caso va a ser desde el módulo, hacer un zip con el código fuente y el video, dado de que podría quedar muy cargado o pesado. Este, Como se menciona también en el enunciado, se puede agregar un TXT con el link del video, ya sea YouTube o alguna otra plataforma que ustedes consideren para poder visualizar el mismo y de esa forma no tener problemas a la hora de agregar el proyecto en el módulo. Cualquier diferencia con el nombre de la carpeta o el lugar donde esté, esto era con la máquina virtual, automáticamente la nota será de 20, pero en este caso no vamos a tener ese problema. Desde luego, el punto 5 menciona que si no se adjunta el código fuente, la nota será de 20 debido a que no vamos a tener proyecto para evaluar, básicamente. Entonces, en resumen, vamos a solicitarles, por favor, ya sea un sí o como ustedes lo vean pertinente, en el módulo, en la opción del proyecto y el video con un link y así ya efectuar las evaluaciones pertinentes. Aspectos a evaluar. Esta ya es la parte final, es lo que se va a evaluar en cada proyecto de ustedes. Vamos a tener, como mencionaba, 4 CRUDs y el video. Por cierto, el video lo ideal es que no sea muy largo.
tampoco desde luego muy corto. Punto medio pueden ser unos 15, 20 minutos. No es necesario, como lo mencionaba anteriormente, que expliquen clase por clase o método por método. Entonces, nada más como enfocarse en lo esencial desde el punto de vista de ustedes, un poco de la interfaz y ya estaríamos con el video. Entonces, de igual forma, en cada uno de los fruits se va a evaluar lo que es la inserción, la búsqueda, eliminación y actualización. Importante, voy a mencionarles el buscar. Muchas veces, sí, son puntos, ¿verdad? Muchas veces no lo codifican o piensan que no es necesario, pero en este caso aquí estamos aclarando de que sí se evalúa y sí tiene un valor porcentual. Y básicamente tenemos los 4 fruits, el video, ya tendríamos un 100. Nada del otro mundo. ¿Dudas hasta el momento? Adelante. Saludos, profe. Tenía una pregunta con respecto al el apartado 4 y 5. Ok, ahí más que Ajá, nada. Ok, bueno, adelante. mi pregunta es, bueno, me imagino que desarrollamos un modelado para el lavado, para guardar el ID, la placa y todo, ¿verdad? En este caso, bien No, podríamos relacionarlos, es decir, un sistema va a estar relacionado en el registro de vehículos, el registro de clientes, con el registro de lavado. Pero en este caso no se solicita que estén relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el usuario le dé agregar un registro de lavado, aparezca el form, aparezca ahí la solicitud de los datos y uno pueda digitar este número, por ejemplo, 128946 y darle save y listo, se guardó. Eh, entonces, si de casualidad en vehículos no tenemos esa placa, de igual forma se va a guardar. Es decir, no están relacionados entre sí. Esto sería, o más bien que esto es en este caso, en este proyecto. Posteriormente podría ser que se requiera que estén relacionados. ok. Claro. De igual forma con el cliente y el empleado. Igualmente tendremos que guardar esos datos en un espacio de la memoria caché. Sí, correcto. Todos los registros, todos los CRUDs van a almacenar la información mientras el sistema o el software esté trabajando. El momento de cerrarlo y abrirlo nuevamente ya se pierden los datos. Ok, En resumen, no vamos a utilizar base de datos. No tendríamos esa persistencia. Pero sí, sí, básicamente es como para ver cómo se codificó el software y demás. está bien, gracias. Con todo gusto. Bueno, en este caso, esto sería parte de la mediación. No sé si tienen alguna duda extra por ahí. Profe, buenas tardes. En mi caso tengo una duda con respecto a la navegación. Ujú. Por ejemplo, no sé si yo en el URL puedo editar como el para llegar a empleados, para llegar a vehículos, o quieren una pantalla principal donde tenga botones donde diga, ok, voy a ir al cruz de empleados, voy a ir al cruz de vehículos, porque digamos no está evaluado como tal. Entonces no sé si se puede hacer por medio de URL o si se tiene que hacer una pantalla para eso, para que se lo redireccione a esos CRUDs como tal. Sí, excelente pregunta. De hecho, nosotros en ocasiones lo damos por sentado. Términos de usabilidad, desde luego, lo ideal es tener un menú, ya sea, como usted lo menciona, hay unos tabs en donde vaya eligiendo el sistema para donde va, o más bien los módulos para donde quiere ir, o ya sea un menú tipo acordeón, ustedes son los encargados de efectuar el mismo. Sí sería un poco incómodo, la verdad, estar cambiando los nombres arriba de mi URL manualmente. Lo ideal es tener ese menú. Enfoquémoslo como un usuario que no es experto en programación o sistemas.
Entonces, el usuario simplemente se quedaría observando la pantalla y no ve nada, entonces ahí se quedaría varado, como dice popularmente. Entonces, sí, lo ideal es tener un menú para poder navegar entre todos los módulos. E incluso estando dentro de algún módulo, poder volver al menú o que el menú siempre esté visible. Eso ya queda a criterio de ustedes. De acuerdo, gracias. Y con respecto a la otra pregunta que tengo es que ahorita que estaba buscando la mediación, vi que, un momento, a buscarlo exactamente, vi que en la plataforma pusieron que este cuatrimestre todos los proyectos y tareas serán evaluados por la herramienta Turnitin para Ujú. detectar coincidencias. En este caso vi que un compañero en el foro consultas puso que la herramienta no permite subir zips para, por ejemplo, subir todo lo que es el proyecto más el video, si lo quisiéramos meter en un comprimido. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan como para cumplir con todo lo que la rúbrica solicita? Sí, de hecho, ese era un problema que teníamos hace poco. Si logran ver el historial del foro, de igual forma se atendió y lo que hicimos fue hacer una configuración adicional y se solventó el problema. El compañero indicó que sí logró agregar el zip, entonces ya por dicha sí tenemos esa opción, dado de que es lo que requerimos en este caso, un zip con ambas cosas, tanto el código como el video. Entonces, en dado caso de que intenten insertar el mismo eh, y tienen problemas, desde luego nos lo hacen saber. Ok, sí, es que el compañero lo puso ayer a las 6:50 de la tarde, entonces no sé si fue que entre ayer y hoy lo solucionaron, pero nada Sí, más es correcto. algo muy reciente que lo detectó por aquello, nada más para ver si ya había solución. Sí, muy bien. Pero ya está resuelto por dicha. ¿Algo más, compañeros? Ese Sí, buenas, proyecto, profe. adelante, adelante, dígame, Perdón. Este, tranquilo. yo tenía una duda con respecto al buscar. Yo me preguntaba si el buscar, debe ser exactamente así como usted lo puso, que es, digámosle, como buscar y modificar una tabla, o no sé si podemos, no sé, estaba pensando en, no sé, como poner una opción de que el usuario escriba, no sé, la cédula, algo por el estilo, y lo tire como a otra pestaña tipo detalles o algo así. Con una pantalla aparte. Es decir, que al Exactamente. darle usted aquí buscar, le direccione la pantalla aparte y no alterar esta información. Exactamente, eso estaba pensando, pero no sé si está mal. Es que ese pareciera ser como la opción detalle que trae por acá los Sí, claro, sistemas, pero pero, sin tener que seleccionar en la tabla, sino buscándolo. ok, si teniendo esta opción tal cual, el buscar y va a la otra pantalla, no le vería problema. Ah, ok, buenísimo. Es que también no sé si tenía que ver algo que ver con que el buscar tenga algún tipo de filtro o algo por el estilo. Sí, lo ideal es que al buscar acá se filtre esta información, pero si ustedes desean pasarlo a una pantalla extra, igual no hay problema. Eh, Desde luego que si no hay coincidencias, debería demostrarle el mensaje de una vez sin direccionarlo. Sería lo ideal. Pero entonces, el buscar tiene que ser como por coincidencia, digámosle que yo pongan ahí y salgan, no sé, todos los empleados que tengan una ahí. Sí, O es tiene que decir, ser, ese buscar no es que únicamente vamos a buscar por el ID del cliente. Es que veamos este proceso como para facilitarle la vida al usuario. Suponiendo que tenemos 1 millón de usuarios, perdón, 1 millón de registros, pues el usuario digita aquí cualquier información, llámese tipo de lavado o ID de empleado y pum, aparecería la información. Es que más que todo es como, eh, qué sé yo, como para hacer un tipo de reporte rápido. Por ejemplo, si el usuario quiere saber cuántos lavados deluxe tiene, pone deluxe por acá, pum, buscar y ya le aparece la cantidad de registros deluxe, por dar un ejemplo. Pero sí, de igual forma, si digitamos o queremos buscar algo específico ya
de un registro de, qué sé yo, ID del cliente, darle por acá y se fue. Porque el único dato que no se va a repetir es el ID de lavado. Esa sería como la opción para saber y ID de lavado no dice mucho. Pero sí, lo importante en este caso es ver el proceso de buscar. Entonces, si se la juegan con el ID de lavado, lo ideal es que pueda buscar por cualquier columna, pero ya queda a disposición de ustedes también. Ok, buenísimo, profe, gracias. Todo gusto. Espero no haberles hecho un clutch ahí al final. Muy bien, compañeros, ustedes me indican si tenemos más por mencionar. Este proyecto es relativamente pequeño. Poco a poco vamos a ir evolucionando en cada uno de los proyectos adicionales. Vamos a tener 3, si no estoy mal. Adelante, Mike. Profe, una pregunta ahí como a futuro cercano y mediano. De pura Cuéntame. casualidad, para los próximos proyectos es seguir como con la misma eh, idea del Lavacar, pero mejorándolo, o es un proyecto completamente distinto el use case, digamos. De hecho, es una buena observación. Este sí va a ser acumulativo o evolutivo, como quieran mencionarlo. Ok. Ujú. Vamos a ir mejorando el sistema de lavado. Entonces, posteriormente se podría solicitar, como para dar ejemplos, si no hacerle spoilers, Ujú. conexión a base de datos Ujú. o algún API por ahí. Entonces, Ok, sí es ok. importante que le pongan un poquito o que sientan cariño con este proyecto porque vamos a tenerlo o estarlo trabajando a futuro también, Muy bien, tiene sentido. Gracias, profe. con todo gusto. Podemos verlo como etapas, no que todo. Entonces, este proyecto uno es el que nos va a encaminar en los demás. Dudas adicionales. Y bien, vamos a terminar la grabación.